Damos gloria, damos honra, damos alabanzas a ti, Padre. Enséñanos también tu palabra, Señor. Permita que esta palabra, Señor, impacte nuestro corazón y nuestra vida, Padre. Y nos permita, Señor, el poder a cada paso poder experimentar tu grandeza, tu amor, Señor. El disfrutar, Señor, de tu dulce compañía y de tus sanos consejos, buenos consejos, Señor, con el cual quieres dirigir nuestra vida para que llevemos vidas de bendición, Padre, de un compromiso contigo, pero también entendiendo, Señor, todo lo que tú haces en medio de nosotros, Padre. Eres precioso, eres maravilloso, eres Rey de poder, eres Dios de justicia, eres el Dios exaltado, Padre. Muchas gracias, Padre. Te alabo, te bendigo y te exalto, Padre, porque en ti esperamos, Señor. Enséñanos tu palabra, que quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra vida, y sea luz, Señor, en medio de todos los tiempos, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, mi Dios. Muchas gracias, mi Rey. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Qué bueno estar en esta mañana nuevamente unidos en este tiempo de oración, pero también en la meditación de la palabra. Quiero compartir estos días un tema que me parece bien interesante, y es cómo Dios a través de procesos nos enseña, nos corrige y coloca en nosotros principios espirituales que son tan importantes. Y quiero tomar un texto bíblico que es bien conocido, inclusive es un cántico también que se puede entonar, y está en el libro de Job, en el capítulo 42, versículo 5. No voy a leer sino esta parte de este versículo, y es un versículo realmente bien corto, pero que dice muchas cosas, y es en el que quiero estar meditando en estos días y compartiendo este tiempo contigo, mi hermano, mi hermana. En cuanto a los procesos de enseñanza de Dios para cada uno de nosotros. Dice en Job 42, capítulo 42, versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El libro de Job es conocido y inclusive en los términos seculares, gente que inclusive no tiene mucho conocimiento de Dios, siempre ha conocido a Job como su paciencia. Y en mucho tiempo atrás, cuando poco conocía de esta preciosa historia que quedó escrita ahí, o testimonio de vida como quedó escrito de la vida de Job, llega al final de su libro dando testimonio de cuál fue el proceso que él tuvo que pasar sin entender lo que ocurría. Se miraba hacia adentro, lo acusaban de muchas cosas, hasta que tuvo un encuentro con Dios y entendió que el proceso que él vivió, que fue bien complicado, perdió sus hijos, perdió parte de sus bienes, su esposa no fue la mejor compañía en ese tiempo, pero que al final él tiene ese encuentro con Dios y llega a una conclusión y decía: Dios, definitivamente había escuchado de ti, de oídas te había oído. Y es lo que nos pasa a nosotros. Hemos escuchado de Dios, pero no nos hemos atrevido a tener realmente un caminar, una intimidad, de tomar la decisión de decirle: Señor, yo quiero entrar a tu presencia, quiero conocerte tal cual es, Señor. Revélate a través, y Él se revela siempre a través de la palabra, de las escrituras, de la Biblia. Y Él nos enseña, pero más cuando nosotros escuchamos esos consejos. Me decía una hermana en estos días que hablaba conmigo, las llaves que Dios utiliza para experimentar la grandeza de su amor y de su poder. De por sí, como leíamos en el Salmo 26, el salmista donde expresa en el versículo 12 especialmente, y le dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examíname mis más íntimos pensamientos y corazón. Por una razón que era consciente el salmista, y que qué importante que tú y yo, mi hermano, mi hermana, podamos ser conscientes de ello. Expresa el versículo 3 diciendo: porque tu misericordia está delante de mis ojos, y en tu verdad, y ando en tu verdad. Dos cosas importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. El poder experimentar esa misericordia, o mejor, el reconocer la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros.
porque creo que ninguno de los que me escuchan, ni siquiera yo mismo, puedo desconocer la gran misericordia tan grande que Dios ha tenido para con nosotros. Nos ha dado cosas que si las consideramos no teníamos derecho a ellas. Nos ha dado unos hijos, nos ha dado hogar, nos ha dado unos padres, nos ha colocado en lugares que no hemos aprendido a apreciar. Nos provee los alimentos diarios, nos da el sol, el día, la noche, el respirar el aire, la compañía de personas que a veces desconocemos, pero que si somos abiertos y permitimos la gracia de Dios en nuestra vida, vamos a disfrutar día a día, y digo yo, segundo a segundo de la vida que Dios nos ha dado. Eso es interesante. A veces escuchamos de Dios, pero llega el momento en que, igual que está diciendo Job en este versículo 5 del capítulo 42, dice: mas ahora mis ojos te ven. Creo que cuando llegue ese momento, mi hermano, mi hermana, nunca más nos olvidaremos y quedaremos impactados. Hemos escuchado de Dios. Tú, mi hermano, mi hermana, escuchas cada mañana enseñanzas de Dios, y le doy gracias a Dios por las personas que fielmente nos acompañan, que es la motivación por la cual nosotros buscamos esa presencia de Dios para bendecirnos unos a otros, para ponernos de acuerdo en este tiempo, para recibir una voz de aliento. Cuando tú colocas algo ahí en el chat, nos ayuda a seguir adelante, nos motiva a seguir adelante, pero más nos motiva la responsabilidad y la bendición que recibimos de parte de Dios. Ahora, es interesante en los procesos, porque a través de ellos Dios nos enseña, pero muchas veces no lo entendemos. Después del proceso que vivió Job, él pudo decir estas palabras: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Los seres humanos, desde que nacemos, tenemos algo maravilloso que nuestro Dios puso en nosotros. Y eso maravilloso que puso en nosotros es la capacidad de aprender. Todos, absolutamente todos, sin excepción, Dios nos ha dado esa capacidad de aprender. Todo lo que hacemos, de alguna manera, lo hemos aprendido. Es por eso que comúnmente se dice que nadie nace aprendido. Es decir, poco a poco vamos adquiriendo los conocimientos y la experiencia necesaria para poder realizar actividades importantes para la vida. Todos, absolutamente todos, hemos pasado por estos momentos. Y es interesante porque desde muy pequeños aprendemos a hablar, aprendemos a caminar, aprendemos a escribir, aprendemos a andar, y algunas personas a andar en bicicleta, otras personas ya cuando han crecido un poco más, y he visto niños inclusive que sus padres les han enseñado a conducir un vehículo. Pero todo aprendizaje, todo lo que sabemos, ha sido a través de un proceso. Nadie nació aprendido, dijo alguien, y lo he repetido. Absolutamente todo en nuestra vida tenemos que reconocerlo, que ha sido a través de un proceso. No podemos correr si primero no aprendemos a gatear. No podemos aprender a hablar si primero no balbuceamos algunas palabras. Y es interesante ver un niño recién nacido. Él trata de hablar y los padres, la madre se gozan en escuchar esas palabras que trata de decir, pero es el proceso para aprender a hablar. Y eso es interesante porque es parte de la capacidad que Dios nos dio para aprender. Nuestro Dios, que realmente yo lo reconozco y lo declaro esta mañana como maestro de maestros, que es quien quiere que lo conozcamos cada día mejor. Nos quiere enseñar a confiar. Nos quiere enseñar a ser pacientes. Nos quiere enseñar a depender de Él. Todo esto es a través de procesos. Y un proceso significa que en nuestra vida hay tiempos de aprender, y que debemos estar abiertos en esos procesos para entender lo que Dios nos quiere enseñar. No podemos evitarlos, pues son necesarios para el aprendizaje, y más aún en estas últimas cosas que nos ha enseñado y que viene de parte de Dios, para implementar y para realmente ser cristianos, para ser victoriosos en la vida cristiana.
Y qué importante es poder reflexionar sobre algunos procesos de aprendizaje que nuestro Dios está utilizando en la vida de muchos de nosotros, para que lo conozcamos más a Él y para que confiemos cada momento más y más y aún en cada situación que nosotros estamos viviendo. Nadie nos enseñó, o tal vez nos dieron quizás algunas pequeñas notas de cómo sostener un hogar, de cómo sacar un hogar, y a través del proceso lo hemos aprendido. Y eso es interesante porque detrás de eso está la mano de Dios. El asunto y la pregunta que yo me estoy haciendo a esta altura es, ¿qué tan dispuestos nosotros estamos para aprender a través de los procesos que vivimos? Hay procesos que se extienden por mucho tiempo. Hay situaciones que vivimos que no nos damos cuenta que Dios no nos va a sacar de esas situaciones hasta que no hayamos aprendido. Un joven, un estudiante, un adolescente, aún a un niño que no aprende a estudiar y a ser bien evaluado, no puede ser promovido a un grado siguiente si realmente no ha sacado buenas notas y demuestra que al menos memorizando o quizás practicando lo que se le ha enseñado. Así es nuestra vida. Pero realmente eso es a través de ese proceso de aprendizaje donde Dios nos ayuda a salir adelante. Mi hermano, mi hermana, posiblemente tu proceso de enseñanza y aprendizaje que el Señor está utilizando en este tiempo se llama enfermedad. Quizás estás en un proceso llamado pobreza o escasez, o cruzando quizás unos tiempos de soledad, de angustia, a lo mejor hasta de traición, a lo mejor hasta de gente que se levanta contra nosotros, que uno dice, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Pero lo único de que algo sí, mi hermano o mi hermana, podemos estar seguros es que por medio de estos procesos vamos a conocer más a nuestro Dios. Podemos experimentar su consuelo. Podemos experimentar su fortaleza en medio de todas las cosas. Podemos experimentar su amor inagotable, su amor incomparable. Podemos experimentar en nuestra vida que las promesas de Dios que están escritas aquí en su palabra son verdad. Créame que Dios como Padre tiene tantas cosas para darnos, pero que nosotros quizás las queremos saltando por encima de procesos que son necesarios tener. Creo que nosotros mismos como padres y alguna de mis hermanas como madre quisieran que sus hijos ya terminaran el proceso de estudio, pero tienen que iniciar desde los primeros años, unos años casi completos de estudio, donde los padres se tienen que involucrar mucho en esas enseñanzas. Luego viene otra etapa de estudios y a la final terminan en carreras universitarias que a lo mejor tenemos que dedicar, y algunos dicen, la mitad de la vida aprendiendo, recibiendo certificaciones, recibiendo aprobaciones, quizás de instituciones, quizás de todos los entes que han sido colocados en medio de nuestra sociedad. Quisiéramos saltarlos de esa manera, y mucha gente se salta esos procesos y realmente terminan siendo un fracaso. Dios se ha propuesto enseñarnos, nos enseña a través de la palabra, nos coloca alrededor o a nuestro lado, mejor, hombres y mujeres sabios, entendidos en la palabra, que nos aconseja, que nos ayuda, que nos alienta, que ora por nosotros, que nos da palabras de ánimo, hombres y mujeres especiales, instrumentos de Dios le llamo, para no desfallecer en medio de esos procesos, para experimentar en medio de ellos todo aquello que Dios quiere formar dentro de nosotros. Porque esos procesos muchas veces, o en medio de esos procesos, endurecemos nuestro corazón y no aceptamos. No hay nada más difícil que encontrarnos con personas que son difíciles para enseñarles, que hay una
dureza de corazón, que hay una terquedad en su corazón y que Dios los mete en unos procesos que uno dice, Señor, ¿por qué tiene que pasar por esos lugares tan complicados, tan difíciles para que puedan aprender y experimentar la grandeza de tu amor, a reconocer, como leíamos en el Salmo 26, las misericordias de Dios? Muchas veces nos equivocamos porque pensamos que es una obligación de Dios el darnos el sustento. Él lo hace por misericordia. Y más aún cuando nosotros prestamos atención a sus consejos, pero aún más cuando ponemos en práctica las enseñanzas que Él nos da. Cada persona que quiera cambiar su vida, cada persona que quiera experimentar la grandeza, el amor y la misericordia de Dios, va a tener que pasar por procesos. Yo lo he dicho muchas veces. Yo solamente he conocido a Dios como el Dios sanador. Es cuando he pasado los tiempos de enfermedad, porque hay tiempos que he tenido tiempos de enfermedad. Yo he experimentado la grandeza del poder de Dios librándome de problemas difíciles, complicados. Y cuando he pasado por ello, he clamado a mi Dios, he aprendido en esos procesos y Dios me ha dado la libertad y me ha dado la victoria. Y eso no quiere decir que no van a volver, porque a veces desaprendemos aquellas cosas que Dios nos ha enseñado y tenemos que volver a pasar por esos mismos procesos. Dios nos da consejos para evitarnos problemas, pero olvidamos esos procesos, olvidamos esos consejos que Dios nos da. Y cuando menos nos damos cuenta, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados y decimos, ¿por qué? La respuesta es simple, porque hemos olvidado lo que Dios a través de esos procesos de enfermedad, de dolor, de problemas, de dificultades. Y yo no sé si tú te has dado cuenta, mi hermano o mi hermana, que muchas veces nos metemos en los mismos problemas porque hemos hecho las mismas cosas. Alguien dijo, si queremos experimentar cosas nuevas en nuestra vida, no sigamos haciendo lo que hacemos todos los días, sino que más bien vayamos a la presencia del Señor. Que igual que lo que está diciendo el salmista y uno lo que dice Job ahí en el capítulo 42, ya no quiero, Señor, seguir siendo un oidor, sino más bien quiero entrar a tu presencia y conocerte tal cual es. Que podamos reconocer que el Dios Todopoderoso está en nuestra parte, que nos ayuda, que nos alienta, pero también que nos ha dado una capacidad de aprender. Me he encontrado con personas que dicen, yo no puedo hacer esto. Hay gente que es necesario que aprenda a conducir y están llenos de pánico, de temor, de miedo, de inseguridades, porque al final es eso, y nunca han aprendido porque los nervios o quizás los gritos o quizás alguien tratando de enseñarles no conforme a la paciencia ni conforme al amor de Dios, sino presionando. Y lo que hicieron fue perturbar su interior. Y viven con miedo a utilizar recursos que es necesario que los aprenda. Una realidad que quiero dejar en tu corazón en este día, mi hermano, mi hermana, es que todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de aprender. Y vamos a aprender en la disposición que estemos dispuestos a ser enseñables, a ser moldeables. La Biblia toma y Dios nos enseña una figura bien interesante, que así como el barro en las manos del alfarero, y estuvimos dando unos devocionales en relación a ese tema, lo moldea y lo trata y forma una vasija de acuerdo a lo que quiere. Eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero lo hace a través de los procesos que vivimos a diario. Una pregunta que quiero dejarte en este día, mi hermano, mi hermana, es, ¿has identificado el proceso que estás viviendo, que es de parte de Dios y es el propósito es que tú aprendas algo y que no se te olvide? A lo mejor es para que la forma como Dios quiere revelarse a tu vida. O el mismo proceso que vivió el mismo Job. Él no entendía lo que ocurría. Él era un Dios justo, dice la palabra en los primeros capítulos, pero que eso no lo eximió de vivir tiempos difíciles, de pérdida, de acusaciones, de duda en su corazón, de reclamar inclusive al mismo Dios. Pero al final, y esto es lo hermoso de esta historia de Job, él puede decir, Señor, hoy reconozco que había escuchado mucho de ti.
Así como tú y yo hemos escuchado mucho de Él, pero tenemos la oportunidad a través de esos procesos de acercarnos a Dios y tener una intimidad mayor con esa presencia con esa presencia de Dios en nuestras vidas. Yo te animo, mi hermano, a que aprendas de los procesos, que no se te olviden. Hay procesos que nos han dejado marcas y que Dios lo ha permitido para que no nos olvidemos de su poder, de su misericordia, pero también de lo especial que somos para ellos. Déjate enseñar, pero la enseñanza siempre tiene que tener una práctica y creo que esa es la que también nos ha faltado. ¿Qué tal si tú le dices en este día, Señor, yo necesito que me enseñes? Y quiero aprender el por qué estoy pasando por estas situaciones. No están ocurriendo porque sí. Hay algo detrás de eso que Dios se ha propuesto hacer. Y pido al Espíritu de Dios en este día que traiga sabiduría a tu corazón y a tu vida para que sigas adelante. Que te oramos en estos momentos y le decimos, Señor, yo quiero aprender más y más de ti, Señor. Yo sé que estoy viviendo procesos, Señor, y que en medio de ellos, Señor, tu poder, tu gloria, tu gracia y tu misericordia se han hecho manifiestos. Y yo sé que no nos vas a hundir, Señor, o vas a permitir que nos hundamos en medio de las tormentas, en medio de las aguas, Señor, que quizás han tratado de ahogarnos, Señor. Sino que tú sabes y conoces nuestras capacidades, pero también, Señor, las fuerzas que tenemos, Padre. Solamente ayúdanos, Señor, a comprender, a ver más allá, Señor, que de lo que vemos con nuestros ojos naturales, Señor. Ver tu mano obrando en nuestro corazón y en nuestra vida para descansar y saber, Señor, que tú, Señor, no nos soltarás, no nos abandonarás, Señor, sino que lo que te has propuesto hacer en cada uno de nosotros lo llevarás a feliz término, como lo dice tu palabra, Padre. Hoy descansamos en ti y yo sé que hoy vamos a ser ministrados por tu Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias te doy por todo, Padre, porque nuestra vida y la vida de mi hermano y mi hermana está delante de ti, Padre. Por eso te exaltamos y por eso caminamos con seguridad, sabiendo que tú vas delante abriendo camino, Señor. Bendigo a tu pueblo, Señor, y lo bendigo con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la unción fresca de tu Espíritu Santo. Gracias por este tiempo te damos, Dios eterno. Muchas gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, adelante. Si estamos pasando por un proceso de parte de Dios, sigamos adelante y seamos receptivos con aquello que Dios nos quiere enseñar. Le hablo su pastor Elian de los Alvira, la Iglesia Cristiana Sinaí, de la red de iglesias misioneras internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les bendecimos y les amamos.